Autenticidad de los evangelios. Los 4 evangelios tienen por autores a los escritores cuyos nombres llevan. Así lo demuestran. El testimonio del pueblo cristiano. Este ha considerado siempre los evangelios como auténticos, los ha leído los divinos oficios y los ha conservado con religioso respeto. El testimonio de los mismos paganos, que los atribuyen a los discípulos de Jesús. La imposibilidad de atribuirlos a otros autores, sean contemporáneos de los apóstoles, porque éstos hubieran protestado, sean posteriores a su muerte, porque los cristianos no los hubieran recibido. Los caracteres intrínsecos de los evangelios requieren que sus autores sean testigos oculares y contemporáneos a Jesucristo. La autenticidad de nuestros libros santos demanda pruebas más fuertes que las exigidas para los otros libros históricos, pruebas accesibles a todas las inteligencias. Dios ha provisto a esta necesidad. Él nos da una prueba única en el mundo y acomodada a todas las inteligencias, tal como no la posee libro alguno. Y me refiero al testimonio del pueblo judío para el Antiguo Testamento y del pueblo cristiano parte el Nuevo. Los evangelios son para los cristianos una herencia de familia cuya procedencia deben conocer mejor que nadie. El pueblo cristiano funda su origen, la razón de su existencia, de su fe, de su vida, en la predicación de los apóstoles que le hicieron conocer las obras, los milagros y las enseñanzas de Jesucristo. Ahora bien, los evangelios no son más que el resumen escrito de la predicación apostólica. Los primeros cristianos aceptaron estos libros porque conocían a sus autores y sabían que eran dignos de fe, y porque no hallaban en estos escritos sino lo que ya creían. Siempre y en todas partes los cristianos han considerado los 4 evangelios como la obra de los apóstoles y de sus discípulos. Ante ese testimonio constante y universal se desvanecen todas las objeciones de los incrédulos pasados, presentes y futuros. Los racionalistas creen hallar en lo que ellos llaman ciencia crítica armas contra nosotros. Los sabios cristianos los han seguido en este terreno. Y ved aquí los testimonios que la crítica más sabia presenta de los escritos de los primeros siglos de la Iglesia en favor de la autenticidad de los evangelios. San Justino, apologista y mártir, afirma que los evangelios eran leídos en 2 oficios del domingo y habla de esta costumbre como de un uso general que existía de mucho tiempo atrás. Este filósofo pagano abrazó el cristianismo después de haber recogido los datos más precisos acerca de todos los hechos evangélicos. Su discípulo Tasiano escribió una armonía de los 4 evangelios, es decir, una concordancia. Los padres apostólicos contemporáneos de los evangelistas, como San Clemente Romano, discípulo de San Pedro y Papa desde el 91 al 100, San Bernabé, compañero de San Pablo, muerto el año 104, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, martirizado el año 107, etc., citan en sus cartas una gran cantidad de pasajes sacados del Evangelio, prueba evidente de que los padres contemporáneos de los apóstoles tenían a la mano los Evangelios y conocían su verdadero origen. San Ireneo, el sabio obispo de Lyon, discípulo de Policarpo, amigo de San Juan del año 120 al 202, invoca contra los herejes nuestros 4 evangelios que compara los 4 puntos cardinales y a las 4 figuras de querubines. Nos hacen conocer en su célebre obra Adversus Aereses la época de su redención. Citaremos sus palabras. Mateo publicó su evangelio entre los hebreos y en su lengua, en la época en que Pedro y Pablo predicaban el Evangelio en Roma y fundaban la iglesia. Más tarde, Marcos, discípulo y secretario de Pedro, nos transmite por escrito las verdades que enseñaba ese apóstol. Lucas, discípulo de Pablo, escribió en su libro el Evangelio que predicaba su maestro. Finalmente, Juan, el discípulo predilecto del Señor, publicó un Evangelio mientras residía en Éfeso, en Asia.
Tal es la certeza de nuestros evangelios que hasta los mismos herejes la reconocen y testifican. Son de una importancia capital las palabras de Ireneo, primado de la Galias y discípulo de Policarpo, que reúnen en su persona la autoridad de la Iglesia de Oriente y de Occidente. Orígenes, que vivió del año 185 al 254, afirma que hay 4 evangelios que son los únicos recibidos sin dificultad en toda la Iglesia de Dios. Este gran doctor no se contenta con nombrar los autores, sino que los comenta y los explica. Tertuliano, años 145-230, es tan explícito como Orígenes. Con él tenemos el testimonio de la Iglesia de África. Es inútil reproducir testimonios posteriores al siglo II, son demasiado numerosos. Por consiguiente, no hay duda posible. Los 4 evangelios fueron escritos por los autores cuyos nombres llevan. Testimonio de los paganos. Al testimonio de los cristianos podemos añadir el de los filósofos paganos, enemigos encarnizados de la Iglesia. Celso, que escribió entre los años 115 y 140, reconoce en los evangelios los escritos de los discípulos de Jesús. Porfirio, en el siglo III, y Juliano el Apóstata, en el IV, llaman a los evangelistas por sus nombres. Si ellos hubieran podido negar el verdadero origen de nuestros evangelios, no hubieran dejado de hacerlo, porque este era, evidentemente, el medio más rápido y eficaz para combatir a la Iglesia de Cristo. Imposibilidad de todo fraude. Ningún impostor hubiera podido componer los evangelios ni durante la vida de los apóstoles, ni después de su muerte. Era imposible viviendo los apóstoles, porque éstos, sumamente atentos a conservar la fe, jamás hubieran permitido que se abusara de su nombre para engañar a los fieles. Era imposible después de la muerte de los apóstoles, porque los cristianos no hubieran recibido los evangelios, y habrían protestado contra los impostores, como lo hicieron contra los evangelios apócrifos desde el momento de su aparición. Si nuestros 4 evangelios han sido los únicos aceptados, es porque son los únicos auténticos. Los falsos evangelios son remedos, y por lo mismo, deponen en favor de los verdaderos, como la moneda falsa atestigua la existencia de la verdadera. Integridad de los evangelios. Los evangelios han llegado intactos hasta nosotros. En efecto, no han sido alterados, y el texto actual está completamente conforme con los antiguos manuscritos. Fue siempre imposible cualquier alteración. Nuestros evangelios no han sido alterados. Los sabios modernos, protestantes y católicos han comparado los manuscritos más antiguos, las diversas traducciones en todas las lenguas. Han estudiado hasta los viejos pergaminos de los monasterios griegos del Sinaí y del monte Athos. Y en todos estos manuscritos no han hallado ninguna divergencia que merezca ser notada. El texto que hoy poseemos es el mismo que se haya citado por los santos padres. Está conforme con los 500 manuscritos antiguos cuya existencia han comprobado los sabios. Está también de acuerdo con las antiguas versiones o traducciones hechas en diversas épocas. Por consiguiente, la integridad de los evangelios queda rigurosamente demostrada. Es indudable que existen numerosas variantes entre los diversos manuscritos y no podría ser de otra manera. Jamás libro alguno ha sido tan copiado y traducido en todos los tiempos y lugares. Pero estas variantes son debidas únicamente a errores de copistas o de traductores. Dejan intactas las portes esenciales de cada frase.
y no altera ningún hecho importante, ningún punto de dogma o de moral. Era imposible toda alteración substancial. Estos libros, reverenciados como divinos, leídos todos los domingos en los oficios, eran conservados con cuidado religioso por todos los cristianos. Sería imposible hoy falsificarlos, porque son conocidos a la vez por los católicos, los herejes y los incrédulos. Los unos, a falta de los otros, protestarían contra cualquier alteración. Ahora bien, este estado de cosas fue siempre el mismo. Luego, lo que es imposible hoy, lo fue en tiempos pasados. Veracidad de los evangelios. Los autores del evangelio son verídicos. No podían engañarse acerca de los hechos que narran. Tales hechos eran recientes, sensibles e importantes. No querían engañarnos. Eran hombres sencillos, honestos, francos, y publicaban su narración con peligro de su vida. No podían tampoco engañar, aún habiéndolo querido, porque vivían todavía numerosos testigos presenciales de los hechos del Evangelio, y no hubieran dejado de descubrir la impostura. Por otra parte, los judíos tenían sumo interés en poder demostrar que los evangelistas mentían. No podían engañarse, porque no narraban sino lo que habían visto o recibido de boca de castigos oculares dignos de fe. Se trataba de hechos recientes, sensibles, materialistas, realizados a la luz del sol, en presencia de una multitud de testigos, a veces hostiles. Esos hechos eran de una importancia capital para la religión del pueblo judío. Finalmente, eran frecuentemente maravillosos y por lo mismo de tal naturaleza que debían llamar la atención. Creemos que nadie se atreverá a afirmar que todos los evangelistas eran ciegos, sordos o ilusos. En este caso, habría que afirmar lo mismo de una multitud de otros testigos contemporáneos, aún de entre los enemigos de Jesús, que admitieron sin protesta las narraciones evangélicas. Su narración tiene su sello de verdad, de sencillez, de candor tal que jamás se encuentra nada semejante en el libro de un impostor. Puntualizan los hechos, señalan los lugares donde se realizaron, citan los testigos vivos todavía y confiesan humildemente sus propios defectos. No querían engañar. Nadie engaña sino cuando prevé. Como resultado de ese engaño, alguna utilidad como gloria, fortuna, bienestar. ¿Y qué interés podían tener en engañarnos? Tan lejos estaban de poder esperar algún provecho de su fraude, no menos perjudicial para los judíos que para los gentiles, que solo debían esperar, de parte de los hombres, el desprecio, la persecución, la muerte, y de parte de Dios, los castigos reservados a los impostores sacrílegos. Mentir, pues, en tales condiciones, era una locura. Pascal tiene razón cuando dice: yo creo fácilmente las historias cuyos testigos se dejan fácilmente degollar en comprobación de su testimonio. Finalmente, no hubieran podido engañar. Los hechos que narran habíanse realizado en presencia de millares de testigos que todavía vivían. Los enemigos del cristianismo no hubieran dejado de descubrir la impostura. Los judíos incrédulos, los jefes de la sinagoga, hicieron todo lo posible para ahogar la religión nueva, imponiendo el silencio a los apóstoles, pero se confesaron impotentes para negar los hechos del Evangelio. No hubieran podido engañar porque los apóstoles eran radicalmente incapaces de inventar por sí mismos, siendo gente sencilla y humilde, una doctrina tan sublime, superior a todas las doctrinas filosóficas. No hubieran podido crear un tipo de virtud tal como Jesucristo, ni concebir un Mesías que no se parece en nada al que esperaban los judíos. El retrato que hacen de Jesús no tiene analogía con los héroes del mundo. Ningún ser humano podía darles la idea de un modelo tan sublime de perfección.
Son, pues, los Evangelios el libro histórico más autorizado, el más íntegro, el más verídico de todos los libros. Estamos por consiguiente tan ciertos de los milagros de Jesucristo como de sus enseñanzas. Los testigos que los narran los han visto. Estos testigos no se engañan. Sus narraciones han llegado hasta nosotros en toda su integridad. Como dice el impío Rousseau, el recusar el testimonio de un libro escrito por testigos que nunca ha cesado de darles a conocer en toda la tierra, y por el cual han muerto más mártires que letras tienen sus páginas. Si los hechos del Evangelio no fueran verdaderos, el cristianismo nunca se hubiera podido establecer y conservar en la tierra. Vamos a terminar esta cuestión citando una página muy conocida que la evidencia de la divinidad de los Evangelios arrancó al mismo Rousseau. Confieso que la majestad de las Escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Mirad los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son comparados con aquel. ¿Es posible que un libro tan sublime y tan sencillo a la vez sea obra de los hombres? ¿Es posible que aquel cuya historia narra no sea más que un hombre también? ¿Diremos que la historia del Evangelio ha sido inventada a capricho? No es así como se inventa, y los hechos de Sócrates, de los cuales nadie duda, están menos atestiguados que los de Jesucristo. En el fondo es esquivar la dificultad, sin destruirla. Sería más inconcebible que varios hombres, de común acuerdo, hubieran forjado este libro que no el que uno solo haya proporcionado el tema. Nunca autores judíos hubieran hallado ni este tono ni esta moral. El Evangelio tiene caracteres de verdad tan grandes, tan sorprendentes, tan perfectamente inimitables, que el inventor sería más grande que el héroe mismo.